Javier Lozano Alarcón es vocero del Comité Ejecutivo Nacional del PAN y candidato al Senado por el Estado de Puebla. En el sector público se ha desempeñado como secretario del Trabajo y Previsión Social y ha colaborado en el Banco de México, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en Petróleos Mexicanos. También fue subsecretario de Comunicaciones y Transportes y presidente de la COFETEL. En Gobernación fue subsecretario de Comunicación Social. Es abogado por la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México. En la iniciativa privada, Javier Lozano ha colaborado en Grupo Alfa y se ha desempeñado como consultor orientado a proyectos vinculados con la tecnología y regulación en materia de telecomunicaciones, manejo y estrategia de medios de comunicación. Ha sido articulista en diversos diarios de circulación nacional y colaborador en programas de radio. Javier Lozano, gracias por estar aquí con nosotros en línea directa. Javier, ¿por qué finalmente una senaduría? Bueno, pues es un espacio que me parece fundamental para la vida del país, porque desde el Congreso de la Unión se hacen leyes, o se deben hacer leyes y mejores leyes, y se tiene que contribuir a que haya crecimiento económico, a que haya justicia social, a que se fortalezca el Estado de Derecho, porque realmente me parece que el Congreso es un actor de la mayor relevancia en México y que desafortunadamente en ocasiones está integrado por personas que no tienen la estatura, que no tienen la capacidad, que no tienen el talento, la preparación, la probidad que se necesita para de veras darle el peso que tiene en este equilibrio y división de poderes. En el tema de la senaduría uno pensaría que el problema también radica en cómo hacerle para cambiar el sistema de toma de decisiones entre un Senado que, por lo menos durante la última gestión, tuvo mayor capacidad de acción y una Cámara de Diputados profundamente atorada. Sí, parecía que son dos congresos, ¿no? Parecía que en la Cámara de Senadores hay más reflexión, más madurez, más responsabilidad, y de pronto en la Cámara de Diputados, digo, quizás estoy generalizando, porque también hay notables excepciones en uno y en otro sentido, pero sí pareciera que en la Cámara de Diputados no tienen este mismo sentido de trascendencia, de responsabilidad, de mirar por los cambios estructurales auténticos, sino que es mucho más un espacio político que verdaderamente de transformación para bien del país. Es un problema de actitudes, es un problema de reglas del juego que están mal, es un problema de incentivos perversos. ¿Por dónde vamos? Yo creo que todas las anteriores, un poco de ello, porque fíjate que es un tema también de un arreglo institucional. El Senado los senadores duran 6 años, son 2 legislaturas, los diputados solamente una, no tenemos reelección de legisladores, lo cual también lo que hace es que la lealtad y los incentivos de los diputados pues son hacia el partido político. Y es ver cómo pasan en el trapecio de una posición a la otra, pero sin voltear a ver a la ciudadanía. Por eso yo insisto en que es importantísimo, imprescindible la reelección de legisladores. Eso por un lado. Por otro lado, siendo 500 diputados, también sientes que tu responsabilidad está demasiado diluida como para sentir que tú eres el que en última instancia puedes hacer la diferencia entre una decisión o la otra, en que haya una ley o no la haya, en que haya una reforma o no la haya. Entonces, en ese orden de ideas, pues también pareciera que tú, a nivel de, digamos, la forma en que tú mismo aprecias tu trabajo y la responsabilidad que tienes en tus manos, pues se va diluyendo para dejar que otros sean los que tomen ese tipo de decisiones, porque además se tiene, yo creo que también una mala apreciación de lo que debe ser el Congreso de la Unión. Dice, es que tiene que ser un poco la representación, un poco el espejo de lo que pasa en el país. Pues yo no estoy tan de acuerdo, porque yo sí creo que al Congreso tienen que llegar, si van a representar los intereses de la mayoría, tiene que llegar gente cada vez más preparada, con más talento, con más información, con más conocimientos, con más honestidad, para mirar por el bien común. Y no decir, oye, entonces tengamos un segmento de los legisladores pues que sean representativos de la delincuencia o del narcotráfico, porque es parte de nuestra sociedad. Por el amor de Dios, por ahí no va la cosa. Ahora, en el caso del Senado de la República, ahí es donde se comenzaron a mover ciertas reformas. Tú como secretario del Trabajo tenías un interés, por supuesto, manifiesto en una reforma laboral. El Partido de Acción Nacional planteó una, se quedó atorada, y en la Cámara de Diputados llegaron a la conclusión que, bueno, la priista la aprobaban y ni esa pasó. Ni esa. Precisamente por eso lo comentamos, porque vimos varias reformas, bueno, esta misma de la reelección de legisladores, que pasa por senadores, pero no pasa por diputados. La actitud que yo vi, por ejemplo, en la Comisión del Trabajo y Previsión Social en el Senado de la República era muy distinta de la de la Cámara de Diputados. Tú hablabas con un Manlio Fabio Beltrones, como coordinador de los periodistas de alto nivel, sin duda, del Senado, de muy alto nivel y de palabra. Hablabas con Francisco Rojas Gutiérrez, lamentable,
ni palabra, ni alto nivel, ni responsabilidad. Y además, con un cálculo político excesivo. Digamos, no es que la política no deba estar presente en las deliberaciones en el Congreso de la Unión, en ambas cámaras, pero sí tienes que anteponer los intereses del país a esas deliberaciones o cálculo político. Entonces, sí fue muy lamentable ver que en esto que tendría que ser el equilibrio entre dos cámaras, la de origen, la revisora, para efectos de lograr pasar buenos proyectos o buenas reformas estructurales, no ocurrió como tal. Parecía que era un juego más de vencidas, ya no digas entre otras fuerzas políticas, dentro del PRI mismo, y eso alteró muchísimo el trabajo legislativo. Sí fue muy lamentable ver que las buenas reformas tan necesarias para México se atoraron ahí, pero con algo más perverso todavía, y que no tiene consecuencias. Por un lado, te señala, por ejemplo, el PRI, en un diagnóstico muy crudo, oye, qué barbaridad con la pobreza, la desigualdad, la falta de empleos, los bajos salarios, la informalidad, etcétera. Pero luego teniendo ellos mismos en la mesa o sobre la mesa las reformas necesarias para poder al menos aliviar parcialmente estos problemas, no las aprueban, ¿verdad? Aún como tú bien dijiste, la reforma laboral del PRI, no la del PAN, la del PRI. Le dimos todos los votos del PAN para aprobar la del PRI sin cambiarle una sola coma. Están esperando a que lleguen ellos a la presidencia, dicen, ¿no? Pues mira, si acaso, porque si ven cualquier asomo de que puedan tener problema, yo te diría que ni siquiera ahí se moverían hacia adelante. En este caso particular, me queda muy claro que fue Enrique Peña Nieto el que les dio la instrucción de no moverse por dos cosas. Primero, tres cosas. La amenaza de movilizaciones de López Obrador, la izquierda, que se tomara tribuna, que se hiciera un escándalo muy grande y que les afectara a ellos. Segundo, porque se pusieron también de acuerdo con ellos para efectos de dejar pasar a Alejandro Encinas en aquella elección del año pasado en el Estado de México, sin impugnarlo, pero sin que hubiera alianzas, que era lo que finalmente buscaba Peña Nieto. Una muy importante, no colgarle medallas al presidente, ni al Partido Acción Nacional, ni a su gobierno. Es decir, si pasamos la reforma laboral, puede haber más empleo, puede haber mejores salarios, menos informalidad, más justicia social y más justicia laboral. Entonces mejor que eso no pase, si acaso nos lo echamos nosotros. Y una última que dijo Peña Nieto. ¿Querían ustedes reformas? ¿Para qué van y salían con el PRD en el 2010, en las elecciones donde nos arrebataron Sinaloa, Oaxaca y Puebla? Ahora, en castigo o en represalia, ya no vamos con ustedes en las reformas. Como si castigaran al presidente y al partido o al gobierno, cuando en realidad a quien están castigando, pues es a los mexicanos. Estamos platicando con Javier Lozano aquí en Línea Directa. Javier Lozano, el Partido Acción Nacional lleva gobernando este país desde el año 2000, lo logró en 2006 también con la figura de Felipe Calderón, y hay quien dice, bueno, pues un tercer periodo con Josefina Vázquez Mota sería pues otra vez un mecanismo de continuidad. Hoy dicen los priistas, se necesita el cambio que ellos plantearon en el 2000. Bueno, no, en el caso del PRI sería un retroceso, no un cambio. Digamos, si estamos hablando de una proyección trascendente, de una verdadera transformación de lo que venía ocurriendo en el país, que no me digan que con 10, 11 o 12 años es suficiente para haberlo concretado todo. Es decir, si tienes una agenda de competitividad para hacer una economía que crezca mucho más a prisa y a mayores tasas, si quieres generar más de 1 millón de empleos, si quieres que todos tengan seguridad social, que además productividad laboral y con ello mejores niveles salariales, en fin, si todo eso lo estás buscando, si buscas mejores niveles también de seguridad pública, desarrollo sustentable, una política exterior más responsable, un combate a la pobreza más sólido, en fin, sí se necesita, es un cambio que al menos precisa de un mediano plazo, sino es que de un largo plazo. Entonces, cuando me dice, oye, ¿continuidad? Pues sí, una buena parte tiene que ser continuidad, pero siempre es a partir de lo que ya tenemos construido, que no podemos dar marcha atrás. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hoy tenemos que la política económica, que está basada en el eje fundamental de la competitividad, tiene como premisa el respeto a la libertad, el respeto a la dignidad humana, el respeto al Estado de Derecho, el respeto a las leyes, el respeto a la propiedad privada, a la competencia económica, a la propiedad intelectual. Es decir, hay ciertos valores y ciertas premisas que se tienen que seguir respetando. Porque no me digan, oye, vamos a crecer más rápidamente, pero vamos entonces a acabar con las jornadas de 8 horas y que sean de 16, o que ya no haya sindicatos, o que ya no haya salario mínimo. O sea, espérame tantito, vamos viendo, ¿sí?, que de lo que se tiene, sobre lo que se tiene, vamos a construir, pero no a destruir
o no a retroceder. Josefina Vázquez Mota tiene que generar un modelo, una propuesta como la que está llevando a cabo en esta campaña de continuidad con Felipe Calderón, de ruptura. Tú fuiste parte del gabinete de Felipe Calderón, pues casi el sexenio, 5 años, y ahora se habla de que pues tiene que haber una modificación. ¿En dónde? Es natural que se planteen ciertas modificaciones en la nueva agenda, digamos, que está planteando un candidato a la presidencia, por más que sea parte del mismo instituto político, del mismo partido político, que la propia Josefina fue 2 veces secretaria de Estado con el presidente Calderón, es lógico que se planteen ciertas variantes, quizás sobre una línea al mismo tiempo de cierta continuidad, ¿verdad? Entonces, en donde yo diría que hay que profundizar en 2 grandes áreas, que es en la parte económica, pero siempre basado, insisto, en la agenda de competitividad. No, digamos, yo no estaría replanteando, o no estaríamos replanteando, por ejemplo, el que vuelva a ser el Estado, el todopoderoso, el que es el productor de los distintos bienes que se van a comercializar y que vuelva a tener cientos de miles de paraestatales y que, no señor, se trata de permitir que haya competencia económica, se trata de ir acabando poco a poco también con los distintos monopolios que pueden tener estrangulada buena parte de la economía, de hacer reglas mucho más claras, de fortalecer a los órganos reguladores, de darle más derechos a los consumidores, por ejemplo. Esa es una parte de la agenda. La otra en materia de seguridad pública, claro que sí es afinar la estrategia, pero a partir también de un sentido de corresponsabilidad de los estados. Estábamos viendo en los indicadores cómo es posible que en una gran cantidad de estados en el país, ni siquiera las pruebas de control, de confianza, las pruebas de confianza, del polígrafo en los altos mandos medios, de las instancias de procuración, de justicia, de seguridad pública, ni siquiera eso se realizan. Mientras no tengamos policías confiables, procuradurías confiables en los estados, pues difícilmente vas a poder decir que el tema está saldado, está resuelto. Entonces, sí se necesita profundizar en algunas áreas, seguramente habrá variantes que la propia Josefina podrá comentar, pero a mí me parece que si algo tiene que seguir siendo nota distintiva dentro de Acción Nacional como una propuesta de gobierno, es un régimen de libertades, de respeto a la propiedad privada, de respeto a la competencia económica, a la familia, a la dignidad humana, de respeto al régimen de derecho, de instituciones que tenemos como país y también una mucho mayor exigencia por la transparencia y la rendición de cuentas. Si no se pudo avanzar lo suficiente, dicen, pues fue porque la oposición no lo permitió. ¿No se equivocó el gobierno también en la estrategia? Pero, a ver, mientras no tengas mayoría en el Congreso, y tengas una oposición que por momentos parece responsable, pero por otros profundamente irresponsable, y no tengas los incentivos correctos, como lo decíamos hace un momento, ¿qué pasa si no asistes a las sesiones del Congreso? Nada. ¿Qué pasa si no dictaminas, porque por ejemplo en la reforma laboral, con el nuevo reglamento que se dictaron ellos mismos? No, en los 180 días que marcaba o 150 días que marcaba ese reglamento para dictaminar una iniciativa, no lo hizo el presidente de la comisión. ¿Cuál fue la consecuencia? Ninguna. Si no hay reelección legislativa, ¿ante quién es la lealtad? Ante el partido. Los ciudadanos no importan. Es decir, mientras los incentivos no estén en el lugar correcto, tampoco va a haber una asignación de costos, no van a pagar los costos políticos de ello. Entonces, pues se equivocó el gobierno. ¿Y cuál era la opción? La opción era dialogar, sí, presentar las iniciativas, decirle a la sociedad en qué consistían esas iniciativas, con las leyes existentes, tomar decisiones, emprender políticas públicas, gastar el presupuesto, rendir cuentas. ¿Pero qué más? Esa otra parte que nos está faltando es porque no tenemos una verdadera oposición responsable. La oposición, como su nombre lo indica, es para oponerse al régimen en turno. Sí, pero yo lo que esperaría de esa oposición, y particularmente de la del PRI, es que actuaran con un altísimo sentido de responsabilidad y decir, vamos distinguiendo lo electoral de lo electoral y los cambios estructurales respecto a lo que necesita realmente la gente. Aquí confundió una cosa con la otra, entre otras porque no están acostumbrados precisamente a estar del otro lado de la mesa. No digo en la política de ser oposición o ser gobierno, no, en estar, digamos, como parte del sector privado, generando sus propios empleos, su propio bienestar, tienen que ganar la vida en la calle con sus empresas o con sus despachos o con lo que sea, para que vean lo que se siente. Es una clase política miope. Es una clase política muy miope, muy perversa, en buena medida, yo no lo puedo generalizar, claro. Pero sí ciertos personajes ya enquistados pareciera que están encargados de vivir en la mediocridad, pero que dentro de esa mediocridad ellos saben acomodarse de gran manera
para seguir con una serie de privilegios y de comodidades. Y finalmente en este tema, la posibilidad de ruptura tiene que venir a partir de que de un manotazo de quien sea el presidente. No alcanza. No alcanza. Pues no alcanza, porque mira, antes un presidente de la República, hace 30 años, pues podía determinar quiénes estaban en el Congreso, tenía mayoría en el Congreso, podía casi definir quiénes estaban como ministros en la Corte, magistrados, gobernadores, podía hacer cambios en los gobernadores, podía hacer cambios en el partido político, en los sindicatos, donde fuese. Ahora sí que su palabra era la ley, era la última palabra. Tenemos un marco institucional y legal, constitucional, donde habla de una división y equilibrio de poderes real, auténtica. Hoy, ¿quién tiene la menor duda de que la Corte va por su lado y el presidente va por el suyo? A veces hay coincidencias ideológicas o de pensamiento o de conciencia sobre el Estado de Derecho, pero cada quien toma sus decisiones por separado, no se diga el Congreso, los órganos autónomos de Estado, qué duda cabe que el IFE tiene su vida propia, el Banco de México, Comisión de Derechos Humanos, el INEGI, el IFAI, digamos, y los gobiernos de los estados, pues son auténticos virreinatos. Entonces, sí me parece que hoy el presidente de la República, ese manazo que pudiese dar, tendría un efecto político, pero no un efecto real en el curso de las acciones, de las decisiones, de las políticas públicas o en el deber ser. Estamos platicando con Javier Lozano aquí en Línea Directa. Javier Lozano, cuando se habla de desarrollo económico en el país, ya lo mencionaste, hay un problema importante en términos de lo que podríamos llamar el atorón que se da. Un atorón que se da porque hay estructuras monopólicas, hay que decirlo claramente, en distintas áreas. Públicas y privadas. Públicas y privadas. En las públicas están el problema energético, sin duda alguna. En las áreas privadas está telecomunicaciones. Correcto. Y parecería ser que la administración Calderón, pues, se quedó ahí atorada en medio de esto, creó algunas reformas, pero no las que el país necesita. No, y porque, por cierto, para hacer grandes transformaciones en materia energética, pues necesitas cambios constitucionales. Y un cambio constitucional precisa de las 2/3 partes del Congreso, no solamente de la mayoría simple. Son 2/3 partes y la mayoría de los congresos de los estados aprobando una reforma constitucional. Entonces, aquí otra vez la hipocresía, ¿no? Por un lado, el EP dice, no vamos a pasar tu reforma energética, y sin embargo Peña Nieto se la pasa hablando de la necesidad de abrir más espacios a la inversión privada en Pemex. Digo, es el colmo del cinismo, hombre. Si teniendo las reformas sobre las iniciativas en el Congreso desde el 2008, no pasarlas y hoy venirlas a plantear como si fuera una novedad o una ocurrencia tuya, sí me parece un grado de cinismo bárbaro. Pero, y en el sector privado, pues también, por ejemplo, en materia de telecomunicaciones, ¿cómo te explicas que sigamos teniendo un límite de 49% de inversión extranjera en redes públicas cableadas, por ejemplo, y que para efectos de la telefonía móvil puede ser hasta el 100% de inversión extranjera? O sea, hay un contrasentido en esa legislación. Yo conozco el origen, pero lo que yo no entiendo es cómo después de tantos años podemos seguir manteniendo artificialmente este límite con un solo beneficiario, que es el que tiene la mayoría de los teléfonos en México. Entonces, ese tipo de cosas son las que sí son unas trabas para el desarrollo económico, para una mayor inversión pública y privada, que eso es lo único que te genera realmente la posibilidad de tener más fuentes de trabajo, más empleos en México. La competitividad es la manera en que te ves en comparación con otros países para efecto de ser más atractivo a las inversiones. Si tú no ofreces condiciones óptimas y de seguridad jurídica a los inversionistas, prefieren irse a otro lado porque no tienen sentimientos como inversionistas, tienen intereses. Y si no entendemos que ese es el nuevo nombre del juego, y si seguimos con complejos de que la soberanía mal entendida, trasnochada, lo único que está impidiendo es un mayor desarrollo tecnológico, más inversiones, más empleos, más bienestar, más productividad, más generación de ingresos fiscales, para que también haya más gasto público donde más se necesita, estamos entonces entrampados en nuestra propia historia, en nuestro propio pasado, en nuestros propios complejos. Y eso es lo que está impidiendo que vayamos más rápido en la agenda nacional. Hay 3 candidatos a la presidencia de la República en términos reales: Josefina Vázquez Mota, Enrique Peña Nieto y por supuesto López Obrador. ¿Por qué? Seguramente tú justificarás la candidatura de Josefina Vázquez Mota. ¿Qué tienen los otros dos que lo descartas? Mira, digamos, desde el punto de vista al instituto político al que pertenecen, de la historia de la que vienen sus trayectorias, su congruencia o incongruencia, a mí me parece, digamos, que Josefina Vázquez Mota tiene muy claro cuál es el papel en la economía que tiene el Estado como rector de esa economía, pero a partir de privilegiar las libertades y la competencia económica y el mercado interno, ¿sí? Y además tiene muy claro cuál debe ser el papel de la mujer en la sociedad mexicana, incluida la economía y el mercado laboral.
Me parece que es un plus y que hay un absoluto respeto a dignidad humana, familia, competencia, productividad, propiedad privada, propiedad intelectual, etcétera. Todo lo que ya comentamos. En López Obrador, ¿qué encuentro? Demagogia pura. No puede ser que una persona llegue y te dice, te voy a generar 1.200.000 empleos por año, porque es lo que necesitamos. Voy a bajarte los energéticos, la luz, el gas, la electricidad. Voy a recrear luz y fuerza del centro. Voy a darle más dinero al campo. Voy a acabar con no sé cuántas prebendas y privilegios. Oye, ¿cómo le vas a hacer? Porque yo no digo que esas sean buenas intenciones, pero ¿cómo le vas a hacer para tener más gasto público cuando se te caen los ingresos? ¿Cómo le vas a hacer para hacer las transformaciones que dices sin la participación del Congreso? Entonces me parece que es mucha demagogia, porque no es solamente de poner. ¿Tú crees que si fuera tan fácil crear 1.200.000 empleos o 1.500.000 o aumentarle al doble el salario a las personas en promedio en este país, no lo hubiéramos hecho ya? Pues si fuera por decreto o con una varita mágica, pues sería muy sencillo. No ocurren así las cosas. Yo creo que es estricta demagogia la de López Obrador. Y en el caso de Peña Nieto, yo creo que, bueno, él por sí solo no lo veo tomando decisiones. Lo veo rodeado quizá de buenos asesores o de buenos secretarios, sí, pero plagado de intereses que estarían limitando su toma de decisiones. Toma de decisiones que tendría que estar precisamente rompiendo parte de esos intereses. Entonces, por eso es que yo no veo que estos dos sean una opción. Uno por demagogo y por peligroso en cuanto a decisiones que pudieran verdaderamente trastocar lo que se ha avanzado en estos años, que es una gran estabilidad en la macroeconomía, es decir, en las finanzas públicas, en incurrir en un endeudamiento excesivo, en un déficit público también muy grande, en cuanto a no gastar más de lo que tenemos, en cuanto a manejar un tipo de cambio que sea accesible y que sea más o menos balanceado, equilibrado, la acumulación de reservas internacionales, todo lo que se ha avanzado en materia de un manejo escrupuloso de la economía, yo creo que se nos vendría abajo con López Obrador. Y con Peña Nieto, desafortunadamente, pues es una vuelta al pasado, porque entonces todo tendría que estar dictado con base en los intereses que lo han venido cobijando y por otro lado, pues sí, un régimen de corrupción y de autoritarismo que si bien más acotado, porque ya el presidente solito no podía tomar todas las decisiones, pero los espacios para la corrupción ahí siguen estando. En el 2006 se decía López Obrador, o decían los panistas, López Obrador un peligro para el país. Hoy, ¿quién es el peligro? Mira, no, yo creo que el peligro sería precisamente equivocar la agenda, ¿no? Porque sí podría haber un retroceso de 2, 3 décadas en cuanto a crecimiento económico, desarrollo social, desarrollo sustentable, en cuanto a respetabilidad en el concierto internacional. Es decir, sí creo que se ha avanzado mucho, no lo suficiente, no a la velocidad que quisiéramos, no en todos los rubros. Hay que reconocer que también hay ausencias, carencias, insuficiencias, deficiencias, ¿sí? Errores, sí señor. Pero dentro de todo eso tenemos, y yo habiendo pertenecido al gobierno del presidente Calderón te lo puedo decir, porque me tocó también el procesamiento para la toma de decisiones, estamos hablando de un hombre brutalmente responsable, honesto, trabajador, valiente, sensato, congruente, que verdaderamente ha sabido enfrentar grandes calamidades que nos han ocurrido en estos años y lo ha hecho con una gran, digamos, rectitud, ¿verdad? Y con un gran temple. Entonces, sí me parece que todo eso que se ha podido construir o que se ha podido edificar a partir de esa base de trabajo, de honestidad, responsabilidad y valentía, sí podría verse amenazada o con un demagogo o con alguien que no tiene la capacidad intelectual para poder administrar algo tan difícil como es nuestro país. Javier Lozano, muchísimas gracias. Gracias, Serra. Fue Javier Lozano, aquí en Línea Directa.